Bueno, y ahora sí, llegó la hora de uno de los espacios centrales de esta edición de Trazo 2026. Presentamos el panel de desarrollo urbano, conversaciones sobre el desarrollo de la zona oeste de Rafaela a raíz de los Juegos Sudamericanos y el impacto del Distrito Joven. Nos acompañan Eduardo Navas Soria, director del estudio Adamo Faiden y director de proyectos, Santiago Burwitz, ingeniero y líder de proyecto de Menara Construcciones, y Emilia Vidal, arquitecta y subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano de la Municipalidad de Rafaela. Modera el arquitecto Juan Cruz Sauce, miembro de la comisión directiva del Colegio de Arquitectos del Distrito 5. Un espacio para reflexionar sobre ciudad, infraestructura, crecimiento urbano y planificación del territorio. En este punto, desde Trazo, queremos agradecer especialmente el apoyo del arquitecto y empresario y desarrollador Juan Lagruca por su acompañamiento y predisposición. Chicos, cuando estén listos, los esperamos en el escenario. Uno, dos, tres. ¿Cómo estás, Emi? Uno, dos, tres. Súbese como quiera. Ojo lo que pregunto. No, por eso. No voy a complicar a nadie. No voy a complicar a nadie. ¿Está por la pantalla? ¿Quieren ahí el músico? Hablen. Acaban de tener de profesional del claro, y va a pasar de edad. Apagado. Ay, Ahí está haciendo pasar. Ahí lo volvemos. Acá está el retorno. Para adelante. Bueno, empezamos. Hola, yo soy Eduardo Navas Soria, trabajo en el estudio Adamo Faiden de arquitectura. Nosotros hace ya un tiempo, hace algunos años, comenzamos a trabajar con Juan Lagruca y su gente en el desarrollo de terrenos que existen en la ciudad de Rafael, en el sector oeste, que es por aquí. Para desarrollar lo que sería, lo que va a ser el barrio joven, que es un barrio, un sector de vivienda bastante grande, combinado con negocios, oficinas, etc. Y un gran parque público, además de infraestructura ciudadana, deportiva, etc. Y la presentación también va a ir hasta mostrar o poder dar una mirada en el desarrollo de lo que va a ser la Villa Olímpica, de los Juegos del Sur, que básicamente son las primeras viviendas a desarrollar en este barrio, que sí van a albergar los deportistas del sur, pero que en el futuro serán para la ciudadanía. Bueno, voy a empezar un poco como empezamos pensando en el master plan, en el barrio en general, que es
pensando en Rafaela. Rafaela es una ciudad de un tamaño medio, una nivel nacional. Tiene la tercera ciudad más grande de Santa Fe, como que ustedes saben igual y mejor que yo. Es una ciudad que tiene 100.000 habitantes. Tiene unas proyecciones de crecimiento igual que la media nacional. En los próximos 20 años va a crecer 20.000 personas más o menos un 20% de la población actual. Y esto nos da como un primer puntapié de pensar en la ciudad, cómo esa ciudad tiene que absorber ese crecimiento futuro y cómo pensarlo, digamos, en términos estratégicos para que sea de una manera eficiente, pero sobre todo amable y pensada para pensar en el ciudadano en general. Tal vez hoy Rafaela es una ciudad de una densidad baja, una ciudad extendida de densidad baja, donde incluso la mayoría de las construcciones, salvo algunos casos, son de 2 niveles, y es mayormente residencial. Eso, bueno, a todos los que viven aquí tendrán sus opiniones con respecto a eso, pero hace que sea una ciudad amable y eso es un factor bastante interesante para ellos. Pero bueno, a la vez hay que pensar en cómo son las estrategias para absorber el crecimiento futuro de la ciudad. Rafaela tiene este perímetro, básicamente ese es el límite municipal de Rafaela, son 160 kilómetros cuadrados, es bastante extenso. Si nosotros nos ponemos a pensar, el tamaño de la ciudad de Buenos Aires es 200 kilómetros cuadrados y tiene muchísimas más personas que viven ahí. O sea, Buenos Aires, en comparación con Rafaela, obviamente es una ciudad muchísimo más densa, pero a la vez, Rafaela tiene un área urbanizada que es un poco menor de su perímetro actual, que es 110 kilómetros cuadrados alrededor de eso, lo que quiere decir que hay una muy buena posibilidad de crecimiento hacia el interno del municipio, con todos los beneficios que trae pensar en poder resolver los problemas futuros o las exigencias futuras dentro de una misma ciudad y no atraer problemas de índole metropolitana, sin expandir la trama, con todos los problemas que se implica de costos de infraestructura, transporte, eficiencia, etc. Ese recuadro rojo es el lugar donde estamos desarrollando el barrio joven. Es una porción muy chica de Rafaela, ¿no? Son 50 hectáreas, nada, menos del 1% de la superficie urbanizada de Rafaela, pero a la vez estamos pensando que puede ser un desarrollo bastante importante, en el sentido de que puede albergar entre 7 y 10.000 habitantes para los próximos años. Parece chico desde este punto de vista, pero es grande. Son 50 hectáreas y esos 7 o 10.000 habitantes representan un tercio o la mitad del crecimiento futuro de Rafaela. O sea que nuestro planteo es. Me sacó la pantalla, ¿no? Pero. Alguien volvió. Bueno, el crecimiento, básicamente son 50 hectáreas. Tenemos que pensar en que sea una situación mucho más densa en términos de cantidad de habitantes por superficie, pero a la vez dejando un espacio para el desarrollo de las personas al aire libre, para crear un parque bastante interesante en el centro, para que de alguna manera pensemos en cómo se debe pensar la ciudad en el futuro. Bueno, ¿alguien puede ayudarme a esto? Un segundo.
No, que no pateen los cables, que es una... Ahí. Ya lo estaba volviendo. Lo desconectaron, ¿no? Sí. Bueno, igual estamos. Bueno, estamos por aquí, la. Este es el sector del barrio joven, que se ubica, como dijimos, en el sector oeste del tramo urbano actual, son estas 50 hectáreas, que nosotros hemos pensado en el desarrollo mucho más abierto. Si uno ve cómo es la ciudad existente, que se ve un poco en los bordes, el grano, nosotros le decimos básicamente cuán permeable es al espacio verde o al espacio común en la ciudad, se ve que en los perímetros, o sea, la ciudad existente tiene un grano bastante grande. Cuando entramos en nuestro desarrollo se ve que la pisada de los edificios es mucho más chica, por lo tanto eso hace que los edificios tengan que ser un poco más altos, generando más densidad, o sea, más cantidad de personas por edificio, pero a la vez generando un gran espacio verde. Esto es bastante poco usual, digamos, en los desarrollos privados y en ese sentido nosotros estamos muy agradecidos y nos gusta muchísimo trabajar con gente como cliente, en el sentido de que sí, todos los arquitectos traen la idea de proponer un espacio público, pero lo importante es cuando el desarrollador lo puede hacer y incluso lo empuja. Y acá la idea principal de tener un espacio central, gigante, verde, público, que pueda generar un montón de servicios de juego para niños, paseos peatonales, o sea, senderos de bicicleta, pero toda infraestructura también deportiva y de esparcimiento, que genere un atractivo para esta nueva zona, es algo bastante valorable. Y a partir de eso nosotros pensamos en cómo esas 50 hectáreas deberían ser planificadas. Obviamente algunas que otras calles hay que continuarlas, otras calles hay que abrirlas, pero si ven, en relación a la trama urbana actual, se lo puede ver en el borde, existen la trama urbana clásica de Argentina, que es cada 100, 120 metros una cuadra. Nosotros en realidad abrimos o pensamos en una serie de calles que crucen norte, sur y este, oeste, pero no cada 100 metros, sino cada 200, cada 300, incluso cada más, dando mayor espacio a pensar en la ciudad y a pensar la ciudad en función del ciudadano y del peatón. Es algo como una alternativa y con una mirada más moderna. Pero a la vez, este desarrollo está en una trama urbana que existe y que tiene sus beneficios, que es esto que hablábamos al principio de esta ciudad baja, amable, casi de escala barrial. Entonces, creemos que el impacto de este barrio tiene que de alguna manera pensar en aquella ciudad. Por eso todos los edificios, los amarillos,
Son los edificios que están más al borde, son edificios que son más bajos. En general son casas, acá se lo puede ver en la maqueta. Son casas apareadas, tipo duplex, demás. Incluso estamos construyendo algunas y quizás algún poco de y que son casas de 2 pisos, que es la altura media de la ciudad de Rafael. Luego, los edificios que están en este color más púrpura son lo que nosotros llamamos placa, que también están un poco en el borde, que permiten edificios de 3 y 4 pisos, con sectores comerciales en las esquinas, ampliación de la vereda, arbolado, etc. Y después los edificios que están más metidos hacia el centro del parque pueden ir tomando más altura, entre 4 y 5 pisos, y los de color azul son edificios que nosotros pensamos que podrían ser torres de 8 o 9 pisos. Entonces, la ciudad o esa porción de ciudad puede ir creciendo en altura sin impactar de alguna manera tan bruscamente con la ciudad actual. Y crecer en altura a la vez que se achican en su pisada, densificando para arriba a medida que el propio parque o ese espacio verde público lo soporta. Un poco sería esta la idea de cómo debería ser el perfil urbano. Con las casas existentes hacia los costados, los edificios un poco de 3 y 4 pisos y las torres al medio con el parque central. El parque central es algo que ya estuvimos hablando bastante, pero nosotros estamos ya empezando a construir la primera etapa del parque, que estaría en la segunda calle, creo que la primera se llama Iturraspe, la segunda no recuerdo el nombre, que es hasta detrás del microestadio, pero también se llama Julián. ¿Cómo? Alcalces. Obviamente, el tamaño de este barrio de Mazatlán implica que se construyen muchísimos años, que implica un gran desembolso de dinero y también una gran logística, etc. Por eso lo planteamos en varias etapas. Un poco la vista o la sensación que nosotros queríamos generar en este parque central es ver cómo esta convivencia entre residencias privadas, digamos, tanto de mediana como de alta densidad, mezclada con espacios verdes públicos, generan una convivencia y generan un espacio de una ciudadanía que es muy importante y nosotros lo vemos como algo muy importante para el futuro de las ciudades. Este es un poco el trabajo del estudio. De hecho, esta maqueta que está aquí parece la misma, pero no lo es, o sea, la hicimos incluso 2 veces. Muestra un poco si quieres se pueden acercar a esta maqueta, muestra un poco cómo se hace el perfil urbano y el dedo de colega Juliana señalando como la etapa que estamos construyendo ahora al municipio de Minara. En esta etapa nosotros estamos construyendo las casitas que se ven hacia su derecha y en este caso van a ser 3 bloques y los otros 3 bloques que están hacia la izquierda del conjunto se construirán más adelante, igual son de la primera etapa, y el microestadio no es un proyecto nuestro, pero está dentro del master plan que van a estar construyendo. Esto es un poco el estado actual, donde ya se ve que se abrió una de las calles, que es la continuación de calle Galvez. No sé si tienen las dudas. Y cómo va la construcción del microestadio, incluso de ese parque central que puede tener incluso sí. Para ubicarnos todos en el entorno. ¿Quieres que señale? Sí, por favor. O sea, ese edificio grande que se ve es la terminal de buses y abajo está el hiperdelegado. Acá la plaza.
Esa es la plaza. Microestadio. ¿Esto tiene función? Ah. Ahí. No se ve nada, ¿no? Bueno, está ubicado ahí. Ese edificio grande que se ve ahí es el supermercado y la estación. Acá este cuadrado que está ahí cerca de este pequeño lago que también se está terminando de construir dentro de parte del parque público es el estadio y en la esquina de la calle Galvez y esta calle que se llama Ministerio Dona está nuestro desarrollo último, que es la continuación de calle Galvez. Estos son los townhouses. Sí, Este es el estadio, la laguna. exactamente. Y esta es La casita. Eso me da básicamente pie para entrar al proyecto. Esto es un poco unas fotos del estudio con más maquetas, incluso en otras escalas, que ya es propia del edificio o de los edificios, que obviamente siguen con los lineamientos que nosotros habíamos planteado para nuestra plan, que es, bueno, los edificios o las casas que están más pegadas al borde de la ciudad tienen una altura más similar a lo que es la trama urbana existente, y a medida que se adentra en el parque podemos tener edificios de 3 y 4 niveles. Estos edificios, originalmente, habíamos pensado hacer 4 edificios. Acá tenemos hacia su derecha el edificio A, luego el B, que es el más largo que está abajo, el C, que se encuentra a la izquierda, y lo que hoy es la placa Q, que sería el quincho y amenidades del edificio, iba a ser un cuarto edificio, y acá abajo se encuentran las casas, que son las casas de 2 niveles. Ese quinto edificio, tanto la placa, el cuarto edificio como el primero, iban a ser edificios más altos, pero pensando primero en el costo de la construcción por un lado, después por el tiempo de ejecución que nos exigía de alguna manera el compromiso con los juegos, decidimos poder bajarle la altura y pensar que sean todos los edificios iguales, quitando un edificio completo, incluso quitando los niveles del primer edificio y asumiendo parte de lo que nosotros habíamos pensado originalmente en los edificios como en las plantas bajas libres, con estacionamiento y etc., y pensándolo como edificios que puedan ser en sus plantas bajas reversibles. Me refiero a que esos estacionamientos que se necesitan o se necesitaban podrían transformarse en locales comerciales o en viviendas. Decidimos absorber parte de eso para utilizando una parte de las plantas bajas para vivienda y haciéndolo reversible desde el principio. Bueno, claramente básicamente explico un poco los planos, pero tienen un espacio central muy similar a la misma idea del parque también, obviamente conectado con las calles, con el parque público que se encuentra a la derecha de la imagen, y básicamente al igual que el master plan, con una serie de tipologías, en el caso del master plan, tipologías de edificios, aquí tipologías de vivienda, o sea, tenemos 4 o 5 tipologías de 1 a 3 dormitorios, nos permite generar una serie de combinaciones para albergar las 80 viviendas o 80 unidades que se necesitan para este desarrollo. Básicamente están conectados los 3 edificios, pero a la vez son independientes, cada uno tiene su acceso, su planta, etc., su sector de estacionamiento, sus ascensores, etc. Y todos los departamentos, tanto los de planta baja como los de los siguientes niveles, están en relación o con el parque público o con el de. Obviamente en las esquinas, como ya había comentado, locales comerciales o el acceso arriba al Zoom y la pileta, que es de uso común, privativo, digamos, de los 3 edificios más las casas. Y en los siguientes niveles, continuamos con la misma idea, nada más que en vez de un sector de estacionamiento y un sector de vivienda, tenemos hacia las 2 crujías sector de vivienda,
conectado por un espacio central que es como esa línea que queda en el centro de cada una de estas placas. Básicamente se van escalonando, la idea principal, más allá del tamaño de las unidades, es generar que todas las unidades tengan una sensación más de casa que de departamento, pensando también en el público referido. Esto que quiere decir que todas las unidades tienen un espacio de expansión o tanto un balcón grande como una terraza que permite esa sensación más bien de casa, incluso acceso por espacios ventilados y un poco la idea de que los edificios se vayan escalonando, generando esas propias terrazas, que igual algunos tienen la posibilidad de asadores y como espacios grandes de esparcimiento, siempre vinculado de nuevo al espacio verde común o a la calle. Un poco acá también se ve cómo es la relación, acá a la izquierda se ven las casas, las townhouses que nosotros le llamamos, y a la derecha son los edificios de las placas. Esta sería una imagen un poco de lo que nosotros estamos pensando que la vida olímpica debería ser. Un poco estamos acercándonos a eso, gracias al trabajo de todos. Aquí también, nada, un poco se ve como la relación con el espacio público, si bien, por ejemplo, ahí a la derecha donde están los árboles y las plantas, la vereda es la misma que existe en el municipio, nosotros igual decidimos construir el edificio incluso 5 metros hacia el fondo para que en las esquinas pueda ampliarse y generar como más espacios de ocio o negocio. Y todo un poco con la misma lógica, de nuevo, de la macro a la micro, o sea, de pensar tipologías de edificios, pensar en tipologías de departamentos, pensar en elementos constructivos, tanto las casas como los edificios se construyen con los mismos tipos de columnas, los mismos tipos de muros, los mismos tipos de lógica constructiva que nada, ayuda a que esto sea más eficiente. Esta es una vista como desde el Parque Central, también donde incluso algunas de las casas tienen su patio, que también no está relacionado con el patio central común y con el parque. Y un poco, de nuevo, cómo se ve todo, básicamente la vida en esos edificios un poco, nada, con espacios que permiten casi el diálogo y la relación con el resto de los vecinos, además de, bueno, piletas. Obviamente que también, bueno, nada, un poco de los espacios comunes, como pensamos que sean todos abiertos, de nuevo, como llegando a tu casa desde la calle, no llegando a un edificio, o sea, como pensando en estas cosas siempre en relación con el espacio abierto. De nuevo, las expansiones de los departamentos más chicos o de los departamentos un poco más grandes, ahí se ven cómo son esas terrazas, incluso en los dúplex de las plantas altas, o las casas que están al frente, que tienen su terraza también, todo muy ligado con el espacio natural, digamos. Y bueno, nada, un poco para cerrar, mostrar un poco el estado de avance de la obra. Esto es el estado actual. Bueno, esta foto tendrá un par de semanas igual, pero ya se ve como toda la estructura de hormigón ha sido completada al 100% y estamos terminando de cerrar los departamentos, perdón, las viviendas, los últimos niveles, incluso una unidad casi terminada. Acá se ve como, básicamente, de nuevo, cómo se relacionan los edificios a través de ese espacio central, cómo están en el proceso de construcción.
Y un poco, nada, esta lógica constructiva, todos tienen lo mismo, o sea, con las mismas vidas, los mismos elementos, columnas, etc. Y cómo ese proceso, tanto en húmedo como en seco, me refiero al hormigón como en la chapa, también se relaciona, porque los cerramientos tienen la misma textura, el mismo plegado, por más que uno es metálico y otro es hormigón. Siempre, obviamente, teniendo cura de detalles, perdón, Santiago. Esto obviamente los arquitectos somos un poco complicados porque queremos que todo se haga bien, rápido, pero sin perder estas cosas que sí son complicadas, pero creo que al final valen la pena. Y nada, un poco cómo se terminan viendo los espacios comunes o de acceso a las diferentes unidades. Una vista, y eso sería básicamente la vista general, es la misma que mostramos en el render inicial, como va quedando la obra, creo que estamos dejando bastante espacio. Bueno, nada, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a los que se quedaron hasta el final. Ahí nos dejaron la presentación y me voy presentando. Mi nombre es Santiago Burgos, soy ingeniero civil, nací en Rosario, pero ya hace más de 10 años que trabajo acá en Rafaela, en la empresa Megara. Ahí ya nos estamos cargando. Un poco la idea que traigo para hablar de lo que es la construcción es mostrar un poquito a lo que va el diseño que mostró Edu y lo complejo que es llevarlo en este y en todos los casos llevarlo a la realidad. Simplemente como ejemplo y también hacer un poco hincapié también a todo lo que va a quedar a la ciudad de construcción privada y pública también, no hacer tanto foco en los juegos, sino más en el nuevo barrio que va a quedar a la ciudad y los espacios. Bueno, luego, como les comentaba, soy ingeniero civil con capacitación y expertise en gestión management. También ahora para mi trabajo, muchos de ustedes acá la deben conocer, tengo más de 60 años de experiencia en el rubro. Desde acá en Rafaela, y la Villa Olímpica es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la empresa y también, como lo van a ir viendo y como lo mostró Edu, por los tiempos y la complejidad y el impacto urbanístico que tiene también en la historia moderna de la ciudad. Un poco del rol que yo ocupo acá en la Villa Olímpica es el mismo que ocupo en el resto de la empresa, y es la planificación, gestión y diseño, y opero cada sistema de cada proyecto que convierte en sistema ejecutivo de control y cumplimiento de los plazos de cada obra que nosotros estamos haciendo en todo el país. Acá un poquito mostrarles cómo estaba el terreno acá del barrio Distrito Joven, hace unos 14 15 meses en el campo prácticamente. Y esta semana, en mayo de 2026, después de 12 13 meses, ya se puede ver, como estaba viendo en las fotos, cómo ya se palpita el mejor del barrio. Incluso también ahí pueden ver el RDC, una de la base que va antes del pavimento de una de las primeras calles que también se están empezando a construir por otra empresa en este caso, pero es parte también de este nuevo barrio. Acá les dejo unos datos interesantes de esta primera etapa constructiva del barrio, en el cual son más de 80 viviendas desarrolladas en 3 edificios, placas A, B y C, como mostraba él, una placa Q, el pincho y los núcleos.
para esta etapa estamos teniendo para realizarlo 14 meses. Gracias a que estamos utilizando, y particularmente yo utilizo inteligencia artificial para la planificación, puedo comentarle que van más de 3.700 tareas planificadas y más de 16.000 o 16 kilómetros de chapa pegada. Un dato que se pueden tomar noción, pero estamos hablando que es bastante y no más. Para poner un poco en el contexto, ¿por qué tan rápido la ejecución de los plazos para hacer 80 viviendas? Por un poco lo que comentó un poco él. Si bien el objetivo es el desarrollo de un nuevo barrio, estas primeras 80 viviendas se van a realizar en el Juego del Sur, que es en septiembre de este año. Si no lo saben, Rafaela, Rosario y Santa Fe son sede de estos juegos, en el cual se van a alojar los atletas, van a ser más de 400 atletas, pero más allá de eso, cuando los atletas se vayan, quedan las viviendas para uso privado y espacios para uso. Acá un poquito mostrarles de manera muy rápida los primeros meses de obra, en el cual se ven acá abajo los pilotes y bases, y acá a la izquierda un poco los replanteos y primeras armaduras. Estas fotos que son de septiembre, octubre, o incluso antes también, agosto, es cuando empezaron a emerger las primeras columnas o las armaduras que componían las columnas de los primeros edificios. Acá ya sobre el final de año, como fueron tomando cuerpo las losas. Es una foto del pasillo que también mostró, pero no se ven acá las grietas que se veían por fuera, pero acá es donde están las paredes metálicas que entran a la luz para que no se las viviendas. Y bueno, acá se pueden ver las pieles, terminaciones y el patio central. Esas grises que se ven ahí son parte componente del barrio, del patio común, y se ven ya también trazados los caminos donde van a ir los senderos comunes. En la foto más chiquita que está acá al lado mío, el mismo pasillo que vimos en la foto de atrás, ya se puede ver cómo tienen ya dos niveles completamente cerrados y el tercero que hacia el primer piso, ya con estructura gruesa metálica para en las próximas semanas se puedan ver los fragmentos metálicos terminados. Y bueno, ya ahora estamos en el mes de mayo, los últimos tramos para septiembre, en el cual en la fotito de la chiquita que está acá podemos ver ya una de las escaleras, que la vimos delante del reino de Edu. Esta foto real, ya con las primeras cortas placas, no está pintada, pero sí está todo lo compuesto de construcción en seco. Y por ahí un poquito para hacer un poco de comparativa con lo que son los diseños y lo que a nosotros como constructoras nos desafía, no solamente este proyecto que nos pone por ahí tan mucho más en encontrar o sacar nuestro mayor potencial. Por lo general, prácticamente todos los proyectos, los planos nunca alcanzan, siempre entre el arquitecto, el ingeniero y la pared construida hay decisiones invisibles que ningún proyecto pueda anticipar, siempre en mayor o menor medida. Y un poco por ahí mi rol es tratar de disminuirlas al mínimo, esas decisiones invisibles. Para eso, en este proyecto en particular, el cronograma se actualiza casi todos los días. Eso sirve también para toma de decisiones internas, para utilizar cuadrillas, para hacer turnos noche y demás. Le voy a poner acá un ejemplo de uno de los sistemas que quizás muchos de ustedes no lo conozcan, pero es conocido como Last Planner, en el cual, en resumen, lo que plantea es bajar al último planificador, por eso Last Planner, que participe en las reuniones semanales e incluso a veces diarias, para que nos ayude a ayudar al frente y no solo programarlo por programar. Bueno, nada, un poquito de anécdotas que nos va dejando la hora y enseñanzas. Como le comentaba, estos últimos 4 meses
de mayo hasta septiembre, y lo que nos queda para hacer es terminar la piel metálica, seguir avanzando con pisos fragmentados que ya se comenzaron, hacer volver las aberturas y estructuras las placas de yeso, comenzar con los requerimientos cerámicos de las unidades sanitarias, y bueno, en agosto empezar con la terminación y la entrega de las primeras unidades. Un poco ya para ir cerrando, septiembre nos va a dejar a todos un evento muy lindo que en la ciudad, creo que yo desde la conozco por lo menos no tuvo nada parecido, y creo que la experiencia tampoco. Pero cuando las atletas dejen de usar las más de 80 viviendas, queda una nueva zona de la ciudad que queda a disposición de cualquiera que quiera ocupar, y como comentaba Edu, muchos espacios públicos disponibles para poder decidir aceptar. Así que bueno, esto fue un poco un resumen cortito del diseño de la realidad. Muchas gracias a todos. Ahí les dejo mis datos un poco para que quieran chusmear alguna foto de la villa cuando la voy subiendo en las redes. Y nada, muchas gracias. ¿Emi? Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Igual no tengo mucho, pero contra la presentación. Bueno, yo soy Emilia Vidal, soy secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del municipio. Y bueno, tuve la suerte de estar en todo este proyecto desde que se fue gestando. Bueno, Eduardo explicó el master plan de la zona, y a nosotros nos toca intervenir, digamos, a nivel ciudad. Y la verdad que es un proceso interesantísimo. Es y hay que correr de la septiembre. Interesantísimo de intervención como ciudad, y voy a irme echando porque en realidad voy a ser breve, y lo que me interesa de esto es recuperar un par de conceptos porque tenemos que estar repensándonos como ciudad todo el tiempo. No solo hablo de Rafaela, sino de los conceptos urbanísticos. Eduardo empezó hablando de que somos una ciudad intermedia por la cantidad de habitantes, pero también cuando hablamos de intermedia, si nos vamos al concepto, es el empuje que tiene la ciudad en cuanto a instituciones, empresas. Yo siempre hago la comparación de que una ciudad intermedia de la misma cantidad de habitantes no define que tenga las mismas características. O sea, una ciudad como Rafaela tiene tanto entramado institucional, empresarial, que eso va a hacer que siga viniendo gente a vivir a Rafaela, y esa población hay que absorberla. Y acá estoy con el director del Instituto de la Vivienda, Pierre, que sabe muy bien de esa problemática que hay que saber abordarla como ciudad. O sea, cómo absorbemos eso, la dinámica que por ahí no va en los tiempos de obra, de gestión, de los costos que tienen estas mega obras. Y también lo que voy a rescatar es lo que o sea, mi función acá va a ser rescatar algunos conceptos para llevarlos a seguir repensándonos, porque hay que pensarse como ciudad con todo lo que ustedes están presentes y todas las instituciones. Hablaba también del tema de la densidad, de extender la ciudad o no. Bueno, hay que ser cuidadosos, o sea, no es que está bien o está mal, son distintos conceptos, pero primero tenemos que aprovechar la infraestructura que tenemos. Entonces, bueno, debemos optimizar y ahí intentar densificar. Y cuando densificamos podemos ver cómo densificamos. Una opción puede ser hacer lote a lote, y otra opción puede ser, que yo lo que rescato mucho de este proyecto es el lleno y el vacío, que va combinando los dos tipos de loteo. Yo tengo esta presentación que es muy simple, pero en realidad lo que quería era reflejar con imágenes, que a nosotros nos gustan las imágenes, la mayoría de los arquitectos. Perdón, ¿cómo es? Acá. Primero es lo que hablaba Eduardo, la consolidación nuestra manzana a manzana, ese gran hueco urbano que teníamos, digo, que ya se está consolidando, ubicado en la periferia de la ciudad también, porque no es lo mismo un hueco urbano en el centro que un hueco urbano que está en la periferia. Y ahora voy a decir por qué hago esa diferenciación. Se podría haber consolidado con un proyecto urbano, lote a lote, casita a casita, o se podría haber consolidado teniendo en cuenta los espacios abiertos
comunes más privados. Ellos hablaban de un patio común, un patio de nivel, a escala del complejo. Acá se pudo combinar espacio público del municipio, espacio público que va a tratar del privado como una plaza, articulación del privado, del municipio, de la provincia, infraestructura deportiva. O sea, no se suele dar, para mí esto es un privilegio participar de esto y que Rafaela tenga, que tienen todas esas condiciones juntas, porque o sea, el privado solo, o provincia solo, o el municipio solo, no hubiésemos podido generar estos espacios en un lugar que estaba, digamos, degradado. Yo voy a mostrar esta imagen porque la quiero. Ahora volvemos. Esto es el otro desarrollo. Como les decía, nosotros nos toca a nivel ciudad y ahora estuvimos centrados en la zona donde está haciendo el microestadio con la Villa Sudamericana. Pero en el otro extremo tenemos atrás de la Universidad de Urra un velódromo que también está acompañado de equipamiento. Cuando hablamos de equipamiento, también va a tener su plaza, también va a tener su espacio público, y ahí lo que vemos es la accesibilidad. O sea, si vamos a hacer estos lugares, podemos hacer un plan de vivienda que absorba la necesidad de vivienda de toda la país. Bueno, podemos hacer un estadio que cumpla las condiciones para el sur, y listo. Pero si nos dejamos esos hechos aislados así, no van a funcionar como ciudad, o en poco tiempo van a estar deshabitados. ¿Qué es lo que le va a vida a eso? Y lo que marcaba él después de septiembre va a quedar. Es todo el entorno articulado. O sea, no son solo viviendas, sino que son viviendas con la oportunidad de tener un local comercial donde poder ir a comprar, un espacio recreativo cerca, accesibilidad vial, como estamos viendo, que es una avenida que conecta desde Ernesto Salva hasta atrás de Urra, y nos volvemos a conectar no solo vial, teniendo en cuenta el auto, sino ahí hablo como gestión de todos los proyectos, hacemos hincapié en lo que es bici, o sea, que tenga prioridad el peatón y ya no antes como los conceptos de urbanismo, que estaba toda la ciudad diseñada para el auto. Y esto también es real. Estos son en muchas ciudades de América Latina, con este problema de vivienda, de una forma se avanzamos en vivienda. Y después, si se ponen a leer casos, hay lugares que están absolutamente deshabitados. ¿Por qué? Porque la gente que va ahí después tiene que ir a trabajar, y esto en los barrios de vivienda sabemos que se ubican generalmente en la periferia, tiene que ir a trabajar al centro generalmente. O no hay algún lugar donde poder trabajar, o o defensa, o tiene que hacer algo recreativo, tienen que moverse, tienen que tener movilidad. Lo que hablábamos antes de utilizar los recursos de, no sé, si llega el colectivo, si tenés que tener un auto. Entonces, estamos resolviendo quizás la demanda habitacional. Sí, pero no estamos resolviendo o sea, como pensamos nosotros, todos los profesionales que están acá, en tratar de pensar cómo van a vivir las personas. Entonces, por eso la pregunta es cómo es la ciudad que nosotros queremos. Acá en este caso, para mí es un cambio de paradigma del concepto de desarrollo de ciudad, porque vamos a tener mixtura de usos. Va a ser un polo en la ciudad, dos polos, deportivos y recreativos, que nosotros le llamamos, que le va a cambiar la característica, el uso a todo el oeste de la ciudad, digamos, a nivel regional, por todos los eventos que se pueden hacer. Y a nivel de barrio, la gente que vive ahí, o sea, va a tener otras condiciones de vida que hasta ahora no tenía. Y lo que, a ver, para resumir, ¿no? Porque en realidad estoy haciendo como una mezcla de conceptos, porque para mí este es un desarrollo de un cambio de paradigma del lote a lote que veíamos recién, que hay que buscar el equilibrio, que no siempre es fácil entre que sea rentable para la constructora o para quien va a invertir, no podemos dejar de pensar en eso, pero también después quien va a vivir, que tenga las condiciones de vivir con dignidad, digamos. Después de la pandemia se profundizaron unas líneas que ya se estaban, digamos, viendo en urbanismo, es la importancia del espacio, la ventilación, la iluminación, el uso del espacio público, los lugares ventilados. Entonces, bueno, yo estoy, la verdad que para mí fue un placer participar de este desarrollo, ver que eso que vos veías en el libro se puede realizar con la misma densidad, con la misma, o sea,
bajo el reglamento, digamos, sin alterar nada. Es como un cambio de concepción y que apostar a poder hacerlo y ver que se puede realizar y combinar provincia, municipio, privado, articulando. A ver, esto lleva mucho esfuerzo, semanas, que nos reunimos toda la semana entre la empresa constructora, los que inician de provincia, nosotros como municipio, esto desde hace un año y pico, pero los resultados van a ser para la ciudad. En realidad, mi conclusión es que hacer ciudad no es hacer vivienda lote a lote, sino esta mixtura de usos que se da con la interdisciplina, cuando empezar a revisar, están paisajistas, ingenieros, arquitectos, la parte hídrica, bueno, un montón de infinitos, sí. Y el resultado es maravilloso. Y después siempre pensar en cómo lo usa la gente, que la gente tenga, nosotros a nivel del municipio también estamos haciendo esfuerzo en que cada persona tenga cerca un espacio público, que tenga cerca un lugar para jugar, digamos, para hacer la ciudad más equitativa, ¿no? Son desarrollos paradigmas de una ciudad que van cambiando y la verdad que poder desarrollar esto en Rafaela y ver que se puede consolidar, nada, me parece importantísimo que ustedes conozcan, digamos, todo el proceso de cómo se fue gestando este proyecto que hoy se puede hacer realidad y articular con otros eventos deportivos. Bueno, nada, quería como conclusión dejar eso, que hacer ciudades justamente poder tener una mixtura de usos y que la gente pueda no solo tener la casa, sino también todo lo que necesita para la vida y que se puede hacer espacios de calidad, pensar la ciudad desde la accesibilidad, desde tener en cuenta el peatón, tener en cuenta los espacios recreativos y no solo cubrir con la necesidad de vivienda, que va mucho más allá de eso. Bueno, gracias a los tres. La verdad que creo que este panel está bueno porque son tres engranajes fundamentales, digo, desde la planificación, el proyecto y la ejecución que estén acá. La verdad que es positivo para que cada uno pueda dar su punto de vista. Una pregunta personal, ¿están durmiendo los tres bien? Porque con la presión que tienen encima debe ser. En septiembre dormimos. En septiembre recuperan la energía, está bien. No, un poco Edu, te quería preguntar, la verdad que les tocó, creo que el proyecto que siempre hicimos en la Facu, esto de decir el espacio público integrado con el privado, no nos toca siempre, no es fácil, creo que los arquitectos que estamos acá, este tipo de proyectos que muchas veces por ahí lo ensayamos en la Facu. Si alguna vez se pensó o hiciste todo un recuento de Rafaela, el análisis de Rafaela, si alguna vez se pensó generar un proyecto más disruptivo, vos mostrabas un perfil que va creciendo hacia la zona más verde, si se pensó como un proyecto más disruptivo que sea más alto en los bordes y quede como más encerrado en sí mismo, o si siempre fue la premisa de generar como esta ciudad que se vaya integrando, digamos, desde el lateral se puede ir tomando densidad hacia el interior. Buena pregunta. Sí, o sea, es un gran desafío, es como loco pensar en que uno está finalmente desarrollando esas cosas que uno como que desde el primer momento solía hacer y eso que nunca iba a poder pasar, y al final termina pasando bastante rápido a la vez, ¿no? Mirá, pues, qué sé yo, en el proceso de diseño uno siempre creo que se tiene que dar la libertad de pensar como en todas las alternativas, incluso aquellas disruptivas. Creo que igual no es la posición del estudio, tampoco ni en particular como profesional, lo disruptivo por lo disruptivo, ¿no? O sea, creo que
que es necesario pensar en estrategias que siempre estén como adaptadas a su contexto. Uno no puede pensar en arquitectura o en cosas, digamos, más allá de la arquitectura, digamos, cosas que impacten en la vida cotidiana de los demás, sin tener en cuenta eso, o sea, lo existente, el contexto, en la vida cotidiana. Si nosotros metiésemos torres de 40 pisos, primero no se puede, o sea, primero en términos municipales no se puede, pero sí, digo, creo que no tendría sentido, creo que tampoco sería exitoso comercialmente, ¿no? Nada, me parece que es una forma de pensar no solo la arquitectura, tampoco la ciudad, o sea, no solamente en la ciudad, la arquitectura, sino como la vida en general. Si me pongo un poco más filosófico y pensaría como, no creo que una posición disruptiva sea siempre buena. No sé, creo que habría que pensar en cuándo es necesariamente buena una posición disruptiva, capaz que pero en este caso creo que no tendría ningún sentido. A la vez, puedo decir que disruptivo en términos de proyecto, yo creo que en todo caso, y les digo un poco en palabras, sí es disruptivo, pero no deja de tener en cuenta el contexto. No desde lo urbano, sino desde el proyecto en sí. Exactamente. O sea, como lo que hablaba un poco al principio es rescatar algo muy bueno que tiene Rafaela, que es esta cosa de una ciudad como casi de una escala barrial, que es súper amigable. Yo hoy le estuve caminando un poco y yo me siento, digo, un par de veces he venido a Rafaela y igual me siento en casa caminando aquí. Y si uno logra con los proyectos poder pensar la ciudad de una manera que dé respuestas a una problemática futura bastante importante y bastante urgente, digo, 20 años en la edad de la ciudad no es nada. Y poder como mantener las cosas buenas y mejorar las cosas que quizás no son tan buenas me parece una muy buena estrategia, tanto en el micro como en el. Bueno, después está la maqueta acá para que puedan ir recorriendo y demás, que creo que se nota mucho esto, digo, del perfil que mostraban antes, a mi punto de vista, y esto es muy personal, creo que una decisión acertada esto de mantener la escala de la ciudad, todo, y lo disruptivo que pase adentro del proyecto. Desde el punto de vista de las manzanas estas que decían que cambiaban un poco sí la traza y demás, ¿hubo una coordinación con la MUNI y EMI o fue algo propuesto más por el estudio y que se evaluó desde las áreas municipales? No, del proyecto original, bueno, fue bastante, ¿no? Pero digamos, lo único que se pidió adaptar en algunas medidas en las viviendas, pero porque tiene que ver con el tema de los deportistas que van a venir, pero bueno, no cambiaba esencialmente el proyecto. Después, nosotros, Rafaela, digamos, nos permite los barrios cerrados, pero esto no es esa condición porque cada placa tiene su ingreso independiente, funcionan como departamentos que empezaron desde el exterior, desde la vereda, y no hubo que cambiar ninguna normativa existente del sector. No, la única modificación fue esa, pero por este pedido especial y era mínima de medida de las habitaciones o algo que recuerdo que al inicio habían adaptado, pero en términos urbanísticos o de código no hubo ninguna modificación. Igual hacer la aclaración que, a ver, cuando un proyecto requiere y las normativas están hechas, pero nunca nos imaginamos que iba a haber un microestadio, un velódromo y una intervención así, y hay que acompañar también. No fue este el caso, no hubo necesidad, pero la ciudad es dinámica y hay que repensarla. Y antes hablabas del diseño de lote a lote y por ahí de este tipo de proyectos. ¿Crees que, aprovecho que está Pierre, se podría desde el IMB empezar a plantear estos tipos de proyectos o a pensarlos de esa manera y salir un poco esto del lote a lote y demás como una solución de vivienda por ahí por parte del Estado, del municipio? ¿Lo ves posible? No te digo en el inmediato, pero sí poder proyectarlo. Sí, a ver, tiene que ver con muchas cosas.
Si nosotros hacemos blog de vivienda como lo que hay en Buenos Aires, o sea, la gente no está acostumbrada, va más a lo como decía acá, los dúplex, 2 pisos y que tengan unas características de se sienten en una casa, porque nosotros creo que los rafaelinos estamos más acostumbrados a eso. Si bien ahora hay edificios en altura y hay gente que prefiere, pero no creo que no es como para mamá de Buenos Aires. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir en un departamento. Eso también es una realidad. Pero sí se puede combinar, porque fíjate que acá se está trabajando densidad, no es menor densidad y cantidad de habitantes, y un equilibrio con el espacio público. Y después, por supuesto, lo que hablamos, yo en la foto esa que mostré antes, es un equilibrio que hay que buscar. O sea, hay zonas que pueden y deben estar más consolidadas, otras permiten más abierto. Siempre hay que buscar el equilibrio en todo. Y acá yo nombraba antes mucho la parte de este proyecto en la periferia, porque uno relaciona, bueno, fuera de la ciudad está, digamos, primero, no voy a meter en un terreno complicado, el límite de campo-ciudad, que ya no hay que pensarlo así. O sea, hay que empezar a hacerlo diferenciar la integridad del campo y la ciudad y las actividades, y que siempre, bueno, cuando hacemos vivienda y en gran escala, bueno, lo pensamos como en los bordes, y quedan sin, a lo que yo me refería es que quedan sin equipamiento urbano, ¿no? Sin que tengan que estar como excluidos de necesidad de estar en el centro. Y esto es lo que hace un equilibrio en la ciudad. Pero fíjate que no es menor densidad, lo va compensando con altura en algunos lados y en otros no, así que bien, vamos a llegar. Bien, Santi. Cuando te llega el proyecto y el tiempo de ejecutar, ¿cuál fue tu primer, digamos, impresión, pensamiento, digo, de la parte del project manager? ¿Cuál crees que fue digamos, lo más complejo de poder planificar esto en cantidad de metros cuadrados y tiempo que tenías disponible? Porque creo que lo primero es nos llegamos y después tu cabeza es la que hace que se llegue. Sí, creo que acá, más allá del tiempo que hay para hacer las viviendas, es muy ajustado. Lo que tiene de particular este proyecto es que nosotros como empresa en la ciudad y en la provincia no hay algo que se haya hecho exactamente igual, hermanar estructuras de hormigón con estructuras metálicas, con aberturas, entonces al no tener esa fuente de datos que la planificación por general se basa en datos, hora, hombre, metro cúbico en construcción tradicional, lo que nos fuimos encontrando fue un poco la complejidad de poder de hermanar 2 rubros que hormigón y estructura metálica, todavía lo estamos haciendo, tiene su complejidad, y no tener datos, decir, bueno, nosotros este tipo de edificios necesitamos eso a nivel, incluso hasta a nivel presupuestario, o sea, tantos metros cuadrados por hora hombre para esta construcción, porque ni la empresa, ni Menara, ni ninguna de la ciudad ni de la provincia ejecutó algo parecido. Entonces, creo que las dos, por ahí más, cuestiones más exigentes son esas dos. Hermanar hormigón chapa y no haber tenido experiencia, y todas las semanas, bueno, esta vivienda hay que terminarla para los Juegos Olímpicos, para los Juegos del Sur, y ir tomando decisiones en la medida que nos podamos cumplir semanalmente con los cumplimientos mínimos, los turnos noches que ya están empezando a pasar, o ir incorporando más recursos, porque, bueno, a todo, digamos, toda la empresa es el proyecto más exigente que nos tocó participar por el tipo de vivienda y por los tiempos. Perdón, yo recuerdo que estaba en el inicio del microestadio, que también estaba Menara, y había un molde del exterior que estaban probando, porque si ese molde quedaba bien, como estaba ellos. La parte exterior, la textura, también permitía más rápida ejecución, bueno, era como un esfuerzo también de ir probando. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular, alguno de los tres. Nos vamos cerrando. Ya agradecerle porque, digo, me parece que es fundamental tener las 3 patas, digo, la planificación, lo proyectual y lo ejecutivo. Y bueno, los invito a que vengan a recorrer la maqueta, que
se la ve muy buena y creo que se puede aprovechar a ver el desarrollo completo. Y bueno, un fuerte aplauso para los tres.